Ok, bueno, reiniciemos o iniciemos. Vamos en la tarde de hoy. ¿Sí me escuchan? Sí, profe, sí la escuchamos. Ok, vamos a iniciar con un encuentro más académico, pedagógico, recursivo, didáctico, como una forma, una experiencia de poder socializar todos estos procesos en los cuales todos, valga la redundancia, estamos trabajándole. Desde Vicerrectoría Académica y desde Saber Pro le damos la bienvenida a este nuevo ciclo y la verdad es que para nosotros y para todos ustedes encontrarse y hacer estas discusiones son sanas. Son sanas porque no se encuentran dentro de la tipología de aprender para desaprender simplemente de pronto alguna estrategia. Se convierte en un encuentro de experiencias significativas, porque todos somos docentes, todos somos o hacemos actividades intraclase o extraclase que de cierta u otra manera fomentan y potencializan las intenciones que tenemos como docentes. Siempre he recalcado una postura de un gran pedagogo que dice que ser docente no significa saberlo todo, sino sabérselas. Y eso lo interpretamos como una forma de redescubrir, de retroalimentar todas aquellas acciones que vayan de la mano para que se ejerza un producto, se fomente unos resultados y un aprendizaje significativo. Entonces, pues, para este ciclo de cualificación docentes, vamos a iniciar con todo lo que es competencias comunicativas. Mi nombre es Hernando Alberto García Figueroa, soy el líder de competencias comunicativas de la institución y pues le damos de una el arranque a todo este proceso para este periodo 2021. ¿Alguna pregunta al iniciar? Todo claro, No, profe, profe. ninguna pregunta. Perfecto. Ya en el chat se encuentra el link de asistencia para que por favor lo puedan diligenciar cuando ustedes lo deseen. Ahí lo envío nuevamente. Ok. Entonces, vamos a contextualizar un poco sobre esta fase de cualificación docente, trabajándole o llevando todo lo que queremos desde Vicerrectoría Académica, desde Saber Pro, desde nuestros planes curriculares, desde nuestras intenciones como formadores, buscando que los estudiantes como un producto final vayan de la mano con todos los procesos de lectura crítica y comunicación escrita. Y nosotros como gerentes de clase somos, entre comillas, los pioneros o desde nuestras clases podemos generar todas esas actividades o estrategias que vayan a fomentar la cultura de la lectura y la escritura académica. Bien, le hicimos un viraje a estas cualificaciones. De pronto no es mirar, ahora viene Hernando a colocarnos más trabajo. Ahora viene Didier a colocarnos más trabajo y más trabajo. Queremos oxigenar un poco porque ya con estos nuevos ciclos de capacitaciones hemos avanzado y sabemos que ustedes y todos nosotros tenemos algunos insumos y hemos hecho algunas aproximaciones
precisas en cada una de las competencias genéricas. Para esta ocasión, en competencias comunicativas, vamos a trabajar todo lo relacionado con la evaluación a través de rúbricas. La evaluación de procesos de lectura crítica y comunicación escrita a través de rúbricas. Bien. Entonces, para ello, ¿sí están viendo bien la presentación o la amplío? ¿Ahí se ve bien? Por favor. Vamos a ampliarlo un poco. Ahí se ve bien, ahí se ve mejor, ¿cierto? Sí, profe, mucho mejor. Bueno, se ve mejor. Bueno, tenemos unos momentos de la propuesta, la lectura crítica y la comunicación escrita. El primer momento, el día de hoy, 28, vamos a trabajar toda la parte de la socialización, de la intención académica, de todos y cada uno de los insumos que tenemos o que debemos tener para afianzar estos procesos. Recuerden que es un proceso. Eso lo hemos discutido ya en varias ocasiones, en varios contextos. La lectura y la escritura no es de un semestre para otro semestre. Son procesos. Procesos de equivocación, procesos de afianzamiento, procesos de rectificación, procesos de detención, procesos de análisis, procesos de procesos. Porque no tenemos la varita mágica ni la pócima para decir, estos estudiantes de tal semestre necesitan o ya van a ser lectores críticos, metacríticos, ya. No, eso es imposible. Entonces, hoy tenemos este primer momento. Si se dan cuenta, son 3 momentos, donde vamos en el segundo a hacer la aplicabilidad de un ejercicio de lectura con la rúbrica. Y el tercer momento es la aplicabilidad de un ejercicio real de, no de lectura crítica, aquí hubo me equivoqué, es de comunicación escrita, más precisamente un architecto ensayo. Ya lo corrí. Y un cuarto momento que va a ser desde hoy y siempre es una asesoría y acompañamiento desde Saber Pro para todos ustedes. Entonces, miren que hay un viraje, hay un cambio y es muy importante. Ya ustedes, repito, tienen bastante experiencia en algunos insumos, en algunas aplicabilidades de estrategias para el fomento de la lectura crítica y la comunicación crítica. Se han dado pasos significativos por las mismas cualificaciones y por el mismo trabajo individual que ustedes vienen desempeñando desde sus asignaturas. Es válido también precisar, decir, comentar que la lectura es transversal. Y eso no es un secreto ni es nuevo. Desde todas las asignaturas se debe fomentar la lectura y de hecho la escritura. Porque el que no lee, no escribe. ¿Y por qué nosotros desde Saber Pro le estamos apuntando a esta competencia fuerte de lectura y escritura? Porque recuerden que la complejidad de texto es muy importante a la hora de presentar Saber Pro. La complejidad de texto es importante para asumir de pronto algo laboral, personal. Para un concurso donde usted o los estudiantes estén aspirando, se les aplica una prueba y de lectura crítica puede que se dé o se da. O la redacción de pronto de un documento o de un architecto ensayo o algo. Entonces es muy importante precisar que estas competencias no es preparar para una prueba, es preparar para la vida. Porque qué pena que un profesional al redactar un texto, el texto carece de buena ortografía, no tiene conectores, no tiene cohesión, no tiene coherencia. Entonces, pues, nos estamos preparando para ello. Pero eso implica que no somos los 100% responsables del proceso. Yo creo mucho en el prefijo auto, autogestión, autodesarrollo, autopreparación. Y soy yo como persona que debo desarrollar o tener algunas competencias básicas necesarias de vida. Por eso lo que debemos hacer o lo que hacemos, sé que lo hacemos
es motivar a los jóvenes para que cada uno de esos pasos trascendentales que se dan desde la academia y fuera de la academia hagan un trasegar importante para irradiar desde el contexto cada una de esas competencias. Entonces, jóvenes, compañeros, amigos, aquí tienen los 4 momentos, vamos a trabajarlos, vamos a concentrarnos y sé que con la experiencia que ustedes tienen, ya algunos manejan y tienen el conocimiento de lo que son las rúbricas. Es muy importante planear, organizar y ejecutar una clase con rúbrica. Eso trae más beneficios que déficit. Y es importante también resaltar de otra parte que cuando el trabajo se hace en rúbrica como una ruta de identificación de criterios, el estudiante sabe qué está haciendo, qué le están evaluando, a dónde le apunta la actividad y sobre todo, como decía en un espacio, creo que fue la doctora Sonia, nos evitamos de unos reclamos sin justificaciones por parte de ellos. Y sabemos también que muchos estudiantes también reclaman comparando. Profe, pero ¿por qué yo me saqué un 3.2 y aquel estudiante también hizo casi lo mismo? Entonces la rúbrica nos ayuda a planear, a organizar y lógicamente contemplar todos aquellos criterios académicos, pedagógicos de clase. Ok, avancemos. ¿Alguna pregunta hasta ahí? ¿Algún comentario? Bueno, vamos a hacer una contextualización temática para ir entrando en materia. Hay 3 preguntas básicas que nos podemos hacer como gestores, como orientadores, como mediadores cognitivos pensantes de una asignatura, de un proceso de formación. La primera pregunta contextualizada es la siguiente: ¿de qué manera afectó la pandemia COVID-19 los procesos de lectura y escritura en la formación académica? ¿Si hubo incidencia de la pandemia COVID en esos procesos de lectura y escritura? Por favor, alguien que comente. Buenas tardes para todos. Dairo Torres, del programa de comunicación. Claro, dale. Bueno, a mí me parece que de alguna manera la pandemia pudo haber mejorado un poco los procesos de lectura, no tanto de escritura, pero sí de lectura, porque los estudiantes, a través de este proceso de formación, pues obviamente que tenían que recurrir a muchos documentos y muchos libros para poder completar la formación. Entonces, desde el punto de vista de la lectura, yo creo que se fortaleció. Esa es mi opinión, mi punto de vista. Sí, perfecto, profesor Dairo, gracias. ¿Alguien más, por favor, que quiera comentarnos desde su perspectiva? Hola. ¿Quién quiere compartir su experiencia? Por favor. Bueno, no quieren compartir, no quieren dialogar. Sí, lo que dice el profesor Dairo tiene lógicamente una fundamentación. Nos tocó como docentes, nos tocó como mediadores y les tocó a los docentes, a los estudiantes también, como receptores de un proceso, leer. Y de cierta manera hay que analizar cómo y de qué manera esa cibercomunicación ayudó un poco a tomar hábitos de lectura. Pero también hay que recordar algo sin ser de pronto supersticioso. Esos procesos de lectura posiblemente se dieron como un compromiso
que tenía que resolver el estudiante. Una actividad tenía que leerla, un documento tenía que leerlo, y es válido eso, porque ahí esos 2 años abrieron una brecha entre ese proceso 100-100 de lectura y escritura. Ahora, yo comentaba con varios compañeros que sí afectó a la academia el COVID. Primero porque nadie estaba preparado para esta pandemia. Nos tocó, lógicamente, reinventarnos, y gracias que teníamos una plataforma y nosotros pues pudimos de cierta manera hacer una conectividad con los estudiantes. Pero son estudiantes, por ejemplo, los que están en el primer semestre hoy, 2 años de inactividad lógicamente frecuente de lectura y escritura. Y comentaba con los compañeros algo. Estos muchachos, de pronto cronológicamente, académicamente, están hoy sí o están en el grado noveno. ¿Cómo así, Hernando? El grado noveno. Claro que fueron 2 años de inactividad académica donde ellos hicieron noveno, hicieron la parte virtualizada, 10º y 11, y hoy están en la universidad. Pero sé que vienen con algunas realidades o potencialidades. Nosotros desde Saber Pro hacemos la caracterización de los jóvenes que entran y los resultados no son tan buenos. Y eso a uno le da posiblemente unas hipótesis para aseverar que esos procesos sí influyeron en el proceso de lectura y escritura. Ahora, no solamente es leer, el proceso finiquita con la escritura, porque recordemos que hay que darle un feedback, una retroalimentación a todos esos procesos de lectura que hacemos a través de la metacriticidad. Pero entonces sí afectó, pero no nos quedemos que sí afectó o que se ayudó de cierta manera. Es que nosotros estamos haciendo algo para restituir esos procesos de lectura y escritura que dejó esos 2 años, esos 4 semestres. Un joven que estaba en el 4º semestre hizo virtual 4 semestres, ¿cierto? Y hoy está en el 8º. Bien, pero sí podemos reconocer que hubo avances en la realización de algunas tareas o actividades de lectura entre los estudiantes, porque había más tiempo, porque estaba en su casa, en fin. Entonces, ahí la segunda pregunta subyace de la primera, en restituirle. ¿Cómo y de qué manera restituirle los procesos lectoescriturales a la academia y a los estudiantes? ¿Quién me hace el favor y lo comenta? Nadie. ¿Sí me escuchan? Hola. Hola, ¿me escuchan? Hola, profesía, aquí estamos. Sí, sí están. André. Aquí estoy, profe, pensando en el planteamiento de esa pregunta, está muy interesante. Bueno, yo creería que es un reto para cada docente intentar restituir, como bien lo plantea la pregunta, de pronto las dificultades lectoescriturales que existen. Y bueno, yo creería que cada una de las asignaturas como tal en ese reto puede asumirlo precisamente generando espacios de lectura. Si antes pensábamos que leer artículos científicos o diferentes tipos de textos era una actividad opcional, hoy como tal ese tipo de actividades tienen que ser obligadas en cada una de nuestras asignaturas. Creo que le debemos al estudiante que si en ese proceso, los procesos lectoescriturales de alguna u otra manera descendieron, se volvieron débiles, con una especie de apoyo extra, podrían como tal regresar a ser fortalecidos en cada uno de ellos. Ok, Andrea, gracias. ¿Quién más, por favor? ¿Alguien más? A mí me parece, bueno, de todas formas, la pandemia afectó los procesos de formación, pero más que la pandemia, me parece que lo que está afectando los procesos de formación, sobre todo en los aspectos de lectura y escritura,
es la Internet. Antes, en la época nuestra, nosotros leíamos un libro, no sé, cada mes, cada 2 meses, en nuestra formación de bachillerato. Ahora no, ahora los estudiantes no leen un libro, sino que se van directamente a Internet, donde encuentran un resumen de alguna literatura, de algún documento, y eso les facilita el proceso de formación. ¿O creen ellos que se les facilita el proceso de formación? Entonces, a mí me parece que la tecnología, el manejo de las TIC, que es muy importante, además no quiero decir con esto de que no sea importante, es muy importante, también de alguna manera ha vuelto muy perezoso a los estudiantes porque todo lo encuentran allí. Antes nosotros teníamos que hacer el proceso de investigación, de análisis, de interpretación y de argumentación. Ahora los estudiantes todo lo encuentran allí a través de las redes. Entonces me parece que también ha afectado mucho la tecnología en estos procesos. Ok, una tecnología obligada por el COVID, profesor Dairo, ¿cierto? En ese sentido, pero es importante también sumarle el concepto que si no tenían el texto físico, pues al menos se les obligaba, entre comillas, a leer desde la cibercomunicación, desde la red, porque les tocaba. Bien, eso es importante. Entonces, aquí hay que resaltar algo. Nosotros como mediadores, como docentes, como profesionales, es que todos nosotros los docentes somos especialistas y tenemos que ser especialistas en lectura y escritura. Sí, somos nosotros. Y desde esa óptica, tenemos que darle a los procesos académicos la restitución de la lectura y la escritura. También lo había conversado muchas veces, o lo he dicho muchas veces en estos contextos académicos de encuentro, que es que yo no me puedo imaginar una clase sin lectura. ¿Cómo sería una clase sin lectura? Porque tenemos que, desde el concepto de lectura crítica, tenemos que buscar otros autores, otros teóricos, otras teorías que fundamenten esos posicionamientos críticos que tenemos nosotros. Porque es que leer no solamente es repasar con la vista los grafemas que tiene el texto. Ya leer evoca usted investigar, salirse de ese texto y corroborar con otros textos, con otros autores, lo que el autor me está diciendo, porque es importante no dejarse alienar. Que el autor te lleve a ti como un marketing publicitario para que tú lo acompañes, ¿no? Porque usted tiene una movilidad dentro, como un personaje actancial de ese proceso electoral, para que al final usted, desde su perspectiva crítica, pueda opinar lo escrito o dicho por el autor del texto. Entonces es muy importante todo esto que estamos tocando y, como decía Andrea, y lo resaltaba un poco el profesor Dairo, tenemos una labor muy importante. No solamente es como le corresponde a los profesores de español, los que dictan técnicas de estudio de la comunicación, los que dictamos competencias comunicativas, los que tenemos que hacer que la lectura sea interesante, proactiva, académica, pedagógica. Todos nosotros. Siempre he colocado o he traído a colación más bien la experiencia que tuve con Escuela Nueva. Bueno, yo soy docente, yo soy pedagogo, trabajé con la metodología Escuela Nueva, donde lo más significativo ahí es que todos los estudiantes, antes de iniciar un módulo de cualquier área, deben leer un cuento pedagógico. Si el niño va a trabajar con una guía de matemáticas y el tema es la suma, ahí te presentan una historia, un cuento, una narración. Juan va al mercado y compra tomate, compra esto. O sea, desde todas las asignaturas hay que leer. De igual manera en ciencias naturales, ciencias sociales, en español, en todas esas guías. Entonces, es bueno que nosotros que y sabemos que ustedes lo están haciendo y los felicitamos por eso, que hay que oxigenarle
a las clases la lectura. La lectura. Y qué bueno que tú le lleves 2, 3, de pronto hasta parafraseado, de pronto intertextos del tema a los estudiantes para que ellos también puedan hacer el trabajo que desde la pedagogía contemporánea nos exige a los docentes. Nosotros los docentes tenemos que fomentar 3 competencias básicas en los estudiantes. La primera, que el estudiante aprenda a pensar. Y se aprenda a pensar desde un subterfugio, desde una excusa, desde algo temático. Donde él encuentre 3, 4 conceptos diferentes o casi similares para que él pueda precisar o conjugar o, por qué no decirlo, conceptualizar su propia realidad a partir del tema planteado. La segunda competencia es que el muchacho aprenda a comunicarse. Y la tercera es que haya una excelente convivencia, que sea un gran ciudadano. Entonces mira que tenemos esa tarea hermosa, sabemos que la estamos haciendo, pero sí sigue siendo una realidad que hay déficits, que hay dificultades en la lectura. Y si hay dificultades en la lectura, compañeros jóvenes, hay dificultades en la escritura. El que no lee, no escribe. Bueno, y finalmente la pregunta 3, pues ya creo que la hemos también de cierta manera especificado. ¿Por qué es imprescindible evaluar procesos de lectura crítica y comunicación escrita a través de rúbricas? Bueno, porque la evaluación es constante. La evaluación no solamente es un quiz escrito, la evaluación se hace de toda forma y es constante, es progresiva. Además de ello, cuando queremos fomentar procesos, tenemos que ser cuidadosos y planear cada una de esas estrategias, de esas funcionalidades, de esas acciones de clase, para que, pues, de cierta manera, el estudiante pueda aprender a decidir, aceptar cómo va el proceso, aceptar que hay una equivocación, aceptar a corregirse. Y lo más importante de todo proceso evaluativo al final es que se puede generar algunos implementos materializados de planes de acciones intraclase para mejorar esas debilidades. Es decir, implementar algunas acciones para aquellos resultados en los cuales no fueron óptimos. Y eso se logra a través de una planeación curricular, metodológica por parte del docente. ¿Ok? Entonces, pues, eso es lo que nosotros queremos. Queremos que trabajemos desde una restitución de la lectura, la escritura, no quedarnos de pronto ahí mirando y analizando que quién afectó más, quién no afectó más, si no hay, si hay, es simplemente avanzar con todo esto. Tenemos un gran reto con todos nuestros estudiantes. Y además de eso, ya planificar desde nuestras clases una rúbrica, en este caso lectura y escritura, comunicación escrita, para que el estudiante sepa en verdad que hay una planeación, que hay una organización, que hay una ruta clara. Sí, que es lo que queremos. Y estas rúbricas de lectura y escritura, como son procesos evaluativos, claro que hay unos aspectos ahí en los cuales los estudiantes y nosotros como docentes tenemos que señalar y ser muy cuidadosos en cada uno de ellos. Porque tampoco es tarea fácil restituirle la lectura y la escritura de una a un proceso, a unos estudiantes, con criterios claros, sostenidos, escritos, socializados en la rúbrica, el estudiante puede hacer un avance. Posiblemente el estudiante dentro de esos criterios, esas dimensiones de la rúbrica, solo alcanza a tipificar un aspecto y ella eso es ganancia. Porque que las rúbricas tampoco es que tú tienes que estar 100 en todos. Tú hay aspectos aquí, y lo vamos a analizar,
aspectos de lectura crítica que de pronto por la complejidad del contexto literalizado, el estudiante no puede entender y no puede avanzar a otros niveles. Entonces es importante también resaltar eso, que la rúbrica es una ruta, es un instrumento para ir avanzando. Es falsa de toda falsedad que nosotros vamos a organizar una rúbrica y queremos que de hoy a mañana ya el estudiante esté en un nivel, por ejemplo, avanzado de lectura. Eso es totalmente falso. Nos corresponde hacer planes de mejoramiento a esos estudiantes que no alcanzaron ciertos criterios para ir profundizando. Y aquellos que ya alcanzaron, irlos lógicamente estén en un nivel, por ejemplo, superior, irlos mejorando o afianzando para que se dé con mayor sentido la profundidad. Entonces, miren que es muy importante este ejercicio de la rúbrica y todos los que hemos trabajado con rúbrica, los que ya tenemos la experiencia con rúbrica, sabemos que es un trabajo disciplinado, es un trabajo socializado, no es algo escondido y tiene que ser público. La rúbrica debe conocerla todos los estudiantes, todos los actores imprescindibles del proceso y manejar esa rúbrica. ¿Ok? Y se convierte lógicamente en un insumo importante de formación. ¿Alguna pregunta? ¿Alguna duda? No, profe, hasta ahora todo claro. Bueno, vamos entonces a mirar aquí algunos acercamientos sobre rúbricas. Liarte 2019, Casco 2020 y Alsina 2020. Vamos a mirar un poco. ¿Qué dice Liarte sobre lo que es la rúbrica? Un instrumento idóneo. Mira que cuando habla de instrumento idóneo, la idoneidad te permite a ti, te perfila como algo creíble, accesible. Sí. Y tiene un fin, que es evaluar una competencia. Mira, posiblemente yo les comentaba anoche en clase a mis estudiantes algo en competencias comunicativas, en derecho. Les decía, jóvenes, aquí lo importante es la competencia. Posiblemente una actividad que está generada desde plataforma o que sea aquí de clase, esas actividades tienen varias intenciones. Están conjugadas con unos resultados de aprendizaje. Están conjugados con un plan curricular, con un plan de estudio y tienen intenciones. Es que no es solamente que usted cumpla por cumplir, profe, ya terminé aquí, ¿qué alcanzaste? ¿Qué lograste comprender? ¿Qué lograste como competencia? ¿Qué es lo más importante? Entonces, claro que cuando tú le hablas así a tus estudiantes, está lloviendo duro acá en Corozal. Si tú le hablas a los estudiantes así, desde esa posición, y los preparas para que ellos entiendan y comprendan que se debe adquirir una competencia, ya posiblemente toda esa estructura que ellos tienen mental de la nota, del número, puede cambiar y les cambia de cierta manera. Yo les decía, bueno, aquí tenemos un análisis semiótico de canciones populares. Sí, ¿cuál es la intención? Es que nosotros podamos alcanzar de cierta manera o analizar algunos mensajes expuestos en esa canción y que es popular y que la escuchamos. Hay letras de canciones populares que te invitan de pronto al consumo de droga, al extremo del sexo y a muchas cosas. Pero tú te piensas en la nota, pero vamos a analizar ahí desde ese contexto, ¿para qué te sirve en tu contexto? Porque es importante que cada uno de nosotros tengamos con claridad el entendimiento de poder analizar y decir sí o no a ciertas circunstancias de vida. Entonces, mira que es muy importante cuando ese instrumento, cuando está ahí, cuando ya está la rúbrica
con esos aspectos, esos criterios y una intención o varias intenciones, el estudiante ya va a sentir la necesidad más de voy a aprender porque esto es lo que yo debo tener para el contexto laboral, académico, profesional y no como la nota. Yo les decía, jamás un estudiante me ha reclamado porque le coloqué un 5 en una nota. Pero sí he tenido reclamos de estudiantes que de pronto les colocó un 1. Ay, sí, profe, que claro, ¿quién va a reclamar con un 5? Nadie. Ay, y si fue que y si me equivoqué, que en vez de colocarte un 1, te coloqué un 5, ¿te quedarías callado o reclamarías? Entonces, todo depende cómo se conjugan todas esas intenciones. Yo creo que la clave está en que ellos comprendan que hay unas intenciones detrás de esas actividades. Y si esas actividades están planeadas con un instrumento, en este caso rúbrica, que entiendan, ellos no van a pensar en una nota como la máxima un 5, ellos van a pensar en un proceso. Y nosotros tenemos también la experiencia de trabajar rúbricas de lectura y escritura por sus aspectos, por su proceso. Bueno, vamos a lograr primero este criterio, esta dimensión aquí, hasta ahí. Y vamos profundizando además, pues con otras acciones, otras actividades, hasta que nosotros logremos avanzar en los criterios máximos de la rúbrica. ¿Sí me está escuchando? Está lloviendo duro. Hola. Hola. Sí, profe, sí te escuchamos. Sí, está lloviendo duro. Bien, entonces, pues, es eso. Eso es lo que nos plantea LIARTE como un instrumento idóneo para evaluar competencias. Importante la evaluación de competencias. El tema es el subterfugio, es la excusa más grande para generar competencia. Vamos a hablar del verbo, listo, el verbo, la estructura del verbo, ¿qué es el verbo? ¿Cómo se conjuga el verbo? Y todo lo del verbo. Pero ahí debe haber una intención. La intención es que usted posiblemente tenga un enriquecimiento lexical verbalístico mejor, que conjugue los verbos en sus modos, en sus tiempos. Y de pronto no es los verbos y los verbos, te quedaste solamente en los verbos. Además de eso, ir construyendo segmentos narrativos literalizados con verbos, redescubrir otros verbos y buscar otras formas de canalizar esa información. Por ejemplo, un estudiante me dijo, profe, nosotros ya terminemos, haciendo referencia al novio. No, profe, nosotros ya terminemos. Yo le digo, mi vida, mira, ese verbo sí existe, pero hay que usarlo antes de la acción. Terminemos para festejar. Terminemos para esto. Entonces, mira cómo y de qué manera es importante nosotros ir rescatando todas esas partes temáticas, estructurales que existen del tema, pero lo importante, repito, es que se vaya conjugando esas intenciones de clase, fomentándose en unos instrumentos, buscando la competencia. La competencia es lo mejor. Entonces, pues, nosotros hemos hecho algunos acercamientos bastante en ese trabajo de rúbrica con lograr, por ejemplo, estar en el primer o concebir el primer criterio o la primera dimensión. No se necesita que de una actividad del alumno ya vaya al nivel avanzado 100. Ahora, profe, y si el muchacho lo concibe, lo hace perfecto, perfecto. Pero recuerden que hay estudiantes más, o sea, el aprendizaje es desde ese punto de vista individualizado. El aprendizaje, hay muchachos que aprenden de diferentes formas a otros. Hay diferentes tipos de aprendizaje. Hay personas o estudiantes que aprenden pues de forma diferente y de pronto captan. Hay otros que se les dificulta más. Por eso esa rúbrica es muy importante
no como un juicio para castigar y premiar a los que desarrollan aprendizajes más significativos pronto que otros, que unos. Es un equipamiento. Aquí tienes la ruta. Lo importante es que tú llegues allá con la competencia, que yo esto. Pero si tienes dificultad, vamos a detenernos aquí y hacer subactividades que te potencialice para que usted pueda ir avanzando. Ese es el trabajo real de la rúbrica. ¿Sí? ¿Está claro? Profe, buenas tardes. Sí, buenas tardes. Precisamente quería comentar algo, especialmente el tercer concepto, el de Alsina, el que dice que cuyo valor aumenta cuando las tareas son auténticas. Lo hablo desde la particularidad y de lo que he utilizado en mis clases. Cuando hay tareas que son muy específicas, por ejemplo, diseñar algo, armar algo, elaborar algo, especialmente allí caben algunos criterios que no son comunes de toda tarea. Entonces, allí coincido más con ese tercer concepto del tercer autor. Sí, claro, por supuesto. Es muy importante. Claro, válido, profesor. ¿Alguien más? Es que, a ver, la discusión se torna en lo siguiente. Cuando un muchacho tú le dices un quiz o una evaluación y esa evaluación siempre tiene las mismas características, que es escrita, que es escrita, que es escrita, creo que ahí estamos pecando de cierta manera. Mira, nosotros tenemos la facilidad de movilizarnos académicamente, didácticamente, pedagógicamente. Cualquier docente puede de pronto desde su asignatura fomentar, por ejemplo, una mesa redonda, una disertación o un debate metacrítico, una exposición. Yo conozco un colega de matemáticas que hace exposiciones. Y mira lo que se gana ahí. No solamente, a ver, es quitarle el miedo o la estigmatización que las matemáticas, bueno, ya eso se ha ido erradicando un poco. Que el profesor de matemáticas siempre es el más fregado, el que no se le entiende, el que eso no se le entiende, el que se le dificulta. Entonces, pues, yo pienso que hay que cambiar ahí para que el estudiante también se sienta en su zona de confort. Alguien dice que las zonas de confort son malas. Yo digo, depende cómo tú las asumas. Porque si tú las asumas con facilismo y es una zona donde tú estás ahí solo, donde no tienes, se fue la luz. ¿Aló?